Relatos Sempiternos. Hola, mi nombre es Susana y esta es mi historia. Soy de un pequeño pueblo rural de Perú. Ahí fue donde conocí a Javier, quien después de 2 años de conocernos y de formar una relación, terminaría convirtiéndose en mi esposo. El tiempo pasó y una buena nueva iluminaría el seno familiar. Estábamos esperando la llegada de un bebé, pero no todo fue color de rosa durante aquel tiempo, ya que desde la concepción de mi bebé comencé a tener visiones horribles en las que un perro enorme se aparecía en una esquina de mi cuarto y algunas veces muy cerca de mi cama. En un principio pensé que se trataría solo de delirios de sueños, pero luego fue inconfundible. Me despertaba por las noches y lo veía entre la claridad de la luna que entraba por la ventana, siempre en posición vigilante. No lo entendía muy bien, pero sabía que aquella criatura estaba vigilando a mi bebé, el cual aún se encontraba en mi vientre. Desaparecía días o semanas, pero eventualmente siempre regresaba. Terminé por acostumbrarme a sus inquietantes apariciones, e incluso intenté darle la menor importancia. Cuando por fin nació mi bebé, aquella manifestación de ese horrible perro era cada vez más frecuente y mucho más corpórea que antes. Cada vez se acercaba más a mi bebé. En ocasiones estaba al lado de la cuna. Llegamos al punto en que nos sentimos tan amenazados que decidimos mudarnos de pueblo a una ciudad más centralizada y urbana. En principio pensamos que aquella solución había dado resultados, pues aquella aparición dejó de manifestarse. Sin embargo, pocos meses después volvió. Una tarde 2 personas vinieron a tocar la puerta de la casa. De inmediato preguntaron por mi esposo, pero él se encontraba trabajando en ese momento. Me pareció extraño, ya que los visitantes eran personas que nunca había visto en mi vida, pero sobre todo me sentí extrañada por la forma de su vestimenta. Portaban prendas totalmente negras sin ningún rastro de otro color, y además, sus rostros eran anormalmente pálidos. Aquellos extraños hombres me pidieron de favor que le comunicara a mi esposo el siguiente mensaje. Dile a tu esposo que hemos venido para que salde su deuda. Cuando se lo comenté a mi esposo, cambió por completo su semblante. Era la expresión de alguien que recibía la más fatídica noticia. Aquella noticia cayó tan de sorpresa que le fue imposible disimular su malestar. Yo, que lo conocía muy bien, sabía perfectamente que algo muy malo se tejía detrás de todo esto. Javier era una persona de carácter fuerte, el cual no se doblegaba fácilmente, pero la visita de aquellos 2 extraños lo había quebrantado. Lo confronté seriamente y le pedí que me explicara qué estaba pasando, porque unos hombres vestidos de forma sectaria vinieron a tocar la puerta de nuestra casa y preguntaron sobre saldar alguna deuda. Javier, con una expresión de aflicción en su rostro, se sentó a mi lado, tomó mi mano y serio me contó que hace muchos años, entre sus 20 y 25 años, él había pertenecido a una secta satánica. Con vergüenza admitió que fue miembro activo de un culto, el cual adoraba a Baal, un demonio de mucho poder que se dedicaba a seducir a los pobres de espíritu, especialmente campesinos y gente de escasa instrucción, adoptando siempre la apariencia de una bellísima y dispuesta mujer, cuyo fin era reclutar adoradores del diablo en la tierra. Me cuenta que durante algunos años hizo cosas para el culto, cosas de las que se arrepentirá toda su vida, que lo hizo porque la secta te recompensa con una inexplicable sensación de poder y bienestar, a cambio de favores que poco a poco aumentan en gravedad y perversidad, y que por aquellos años su vida había perdido todo tipo de sentido. Pero en la secta había adquirido un nuevo tipo de sentido gracias a los adoradores de Baal. Evidentemente en algún punto de su vida cambió y dio vuelco de ideales y visión, pero para entonces ya era demasiado tarde. Había jurado lo más aberrante que se podía jurar: dar la vida de un ser de su propia carne y sangre para el servicio de su demonio talismán. Javier decía que era difícil poder desligarse del culto, pero gracias a los favores que había hecho en la organización, le habían concedido el permiso de abandonarla siempre y cuando no olvidara su última deuda pendiente. Pasaron los años y él no volvió a saber de ellos, y genuinamente pensó que todo había quedado enterrado en su nefasto pasado.
pero cuando supo de las visiones que durante mi embarazo estaba teniendo, supo que no había acabado. Albergó, sin embargo, vagas esperanzas que se terminaron de diluir con la llegada de aquellas personas hasta la puerta de la casa. Ellos venían por nuestro bebé, y ellos supieron de su existencia todo el tiempo. Simplemente no podía creerlo. Me resultaba imposible asimilar cada una de las cosas que Javier me estaba confesando, de cómo el hombre del que me había enamorado podía tener un pasado tan oscuro y aberrante. ¿Cómo pudo prometer la vida de una criatura de su propia carne y sangre sin siquiera haberlo conocido? Repulsión y una sensación de náuseas emergieron naturalmente de mi cuerpo, y solo quería alejar a mi bebé de aquel hombre lo más lejos posible. Me encerré en mi habitación abrazando a mi bebé y comencé a llorar desconsoladamente, llena de miedo, decepción e impotencia. Javier tocó la puerta y, como sabiendo que no le abriría, me habló del otro lado de la puerta. Existe una única manera de solucionar esto sin que nuestro pequeño corra ningún peligro, pero debes saber que ya no voy a volver. Solo quiero pedirte un último favor, que nunca le cuentes esto a nuestro hijo. Invéntale cualquier historia que explique mi ausencia, y por favor, recuérdale siempre cuánto lo amé. Por último, quiero que con esto entiendas cuánto me arrepiento de mi pasado, de todos los errores fatales que cometí. Ustedes dos son lo que más amo en el mundo, y si su bienestar implica nunca más estar en sus vidas, así lo haré. El golpe de la puerta principal al cerrarse fue la sentencia final de sus palabras. Fue la última despedida de Javier. Nunca supe qué fue de él. No sé si está muerto o si sigue con vida en algún lugar, pero de lo que sí estoy segura es que la figura de aquel perro enorme que acechaba la cuna de mi hijo después de aquel día dejó de aparecer. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal, me la pudieses compartir. De esa manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración. Yo soy Belmont y esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en un próximo video.